Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. O estos compuestos van acoplados con otro compuesto y ese compuesto es el que permite que se absorba por la planta y la planta lo va a traslocar a todas sus partes, probablemente llega a su fruto, a la parte que nos comemos y de ahí entonces ya nosotros lo consumimos y todavía andamos viendo precisamente cuál pudiera ser ese potencial riesgo de daño, ¿no? O de exposición para empezar y qué tanto daño nos pudiera causar. Ese es el detalle que se tiene ahorita, no lo sabemos a ciencia cierta, pero sí se ha estado trabajando, ¿no? A diferencia de otros países que pues a lo mejor ellos prevén o buscan más bien, bueno, no me voy a arriesgar a que haya un problema, yo lo regulo, y, los estudios indican que esta concentración es el límite y se acabó. ¿Hay muchos laboratorios en México que tú sepas que puedan realizar estas pruebas? A eso iba. En estos países donde ya se tiene la regulación de este tipo de contaminantes, pues son países desarrollados, primermundistas, como se les conoce, y estos países pues tienen esa tecnología capaz para poder desarrollar, y la tecnología no la tienen únicamente en centros de investigación o en universidades. El mismo gobierno en sus dependencias, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ¿no? Pues para poder hacer un análisis de este tipo de contaminantes, lo mínimo que necesitas tener es un cromatógrafo de gases, pero lo ideal y lo que requieres para hacer los análisis y de detección de la mayoría de este tipo de contaminantes es un cromatógrafo líquido de alto rendimiento. Son equipos altamente sofisticados que se requiere un manejo bastante especial, que no cualquiera lo puede hacer, pero sobre todo son equipos que son muy costosos. Entonces, a lo mejor alguna entidad de aquí de México, sus dependencias pudieran tener o adquirir este tipo de equipos, ¿no? Y pueden hacer ese análisis y pueden ellos lograr ahí regular los compuestos. No es el caso de todos los estados de México. O sea, lo ideal sería tener, por decir alguna red de 4 o 5 laboratorios en todo el país y que todos los organismos operadores del agua estuvieran obligados a enviar una muestras X cantidad de tiempo o X cantidad de muestras y estar alimentando esto mantendría ocupados a estos laboratorios, digamos, porque pues estarían trabajando. Estás analizando, estás viendo. Constantemente y reportando, ¿verdad? Reportando más que nada, ¿no? Que lo que hay. Porque para empezar, o sea, ahorita estamos hablando de un solo tipo de contaminante emergente, ¿no? Los químicos eternos, ¿verdad? Estos repelentes, teflón, las pumas de los extinguidores, entre otros tipos de productos. Pero también existen los fármacos, por ejemplo, que si bien, pues, hay un grupo de fármacos que son, o sea, de venta regulada, pero hay otro grupo de fármacos que son de venta libre, que son los que causan el mayor problema a nivel ambiental, ¿no? O sea, los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, la aspirina, el ibuprofeno, etcétera. Y eso no está regulado tampoco. Ahora, ¿y estos qué tan persistentes son? Por ejemplo, pues yo creo que todos ocasionalmente o regularmente consumimos famoso Tylenol o el acetamol, ¿no? Que son digamos, las marcas, los nombres. Claro. Y bueno, pues evidentemente este tiene su efecto en el cuerpo y después lo orinamos y se va al drenaje. Y yo supondría que esto podría destruirse por las bacterias en las plantas de tratamiento, ¿no? Esa es lo que le había comentado. Eso es lo que diferencia este grupo de compuestos del resto de los contaminantes que ya sabemos, ya conocemos y ya tenemos regulados. Estos compuestos muy difícilmente van a ser removidos en una planta convencional que tenemos, por ejemplo, las que tenemos aquí en Ciudad Juárez. Se requiere de un tratamiento avanzado, ¿no? Y no cualquiera, pero necesitamos ya meter otro tipo de tratamientos avanzados que nos garantice que este tipo de contaminantes se puedan remover sin ningún problema.
yo le voy a mencionar de un estudio que nosotros hicimos aquí en la UACJ ya hace algunos años, en 2019 me parece, y fue precisamente eso. Vamos a ver, a determinar y a cuantificar diclofenaco, por ejemplo, en agua residual. ¿De dónde viene? En agua residual. Sí, pero digo, ¿qué es cómo llega el diclofenaco? Este compuesto, ¿cómo llega al agua? ¿Es consumido por los humanos? Es consumido por los humanos, es excretado. Otra ¿Es de las medicinas? ¿O de dónde es una medicina, o sea, afluentes hospitalarios, inclusive la mala disposición de nosotros. Cuando tiramos lo que se acostumbraba antes, ¿no? O sea, agarrar las pastillas, las tiras al inodoro y le jalas. Era como el hoyo negro, ¿no? O sea, ya se iba y ya... Y ya no es problema mío, ¿verdad? Yo ya lo solucioné, todos mis medicamentos caducos, etcétera, los tiraba. Ya hay campañas, obviamente, para que no hagas eso. Ya se ha creado un poco de conciencia para que la población no tire los medicamentos por el drenaje. Porque precisamente, o sea, como no los regulas, no sabes cuánto tienes, ni qué tienes, ni cómo lo tienes, pues tratas y buscas la manera de evitar que esto siga siendo un problema, ¿no? Entonces, esa fue la encomienda que nosotros hicimos. Digo, vamos a explorar un primer acercamiento para ver cómo andamos en este caso. Hicimos un muestreo antes de la planta de tratamiento, ¿sí? Del afluente que llega, del agua residual que llega a la planta de tratamiento. Tomamos muestras antes y tomamos muestras después. Tuvimos concentraciones de diclofenaco, no me acuerdo la verdad el valor, pero tuvimos una concentración y acá bajó, pero bajó un 10% nada más. Algo en el camino se pudo retener, ¿verdad? Porque a lo mejor iban incrustados en algún sólido suspendido, algo, no sé, algo pudo haber pasado ahí. Pero la concentración que obtuvimos a la salida de la planta, o sea, nos da o nos indica que el compuesto no se retiene, no se remueve por este tipo de sistemas y que existe. Ahora, esto se va al riego, las plantas los absorben. Aquí en Juárez, pues no tenemos ya tanta preocupación por los tipos de cultivos que hay ahorita en el Valle de Juárez, por ejemplo. Ya no son hortalizas, ya es más bien pastizales y pastos para el ganado. Pero bueno, pues se lo lleva el ganado y el ganado para que crezca y luego ya el ganado produce su leche o lo usan para producir leche o para la carne, etcétera. ¿Y dónde termina la carne y la leche? Pues nosotros. Fíjate que hace muchos años el doctor Applegate, estamos hablando en el siglo pasado, que sería por allá en los 80s tal vez, del siglo pasado, perdón, el doctor Applegate hizo una investigación en la leche, en las vacas, o sea, la leche de las vacas de Ciudad Juárez. Y encontró, no recuerdo ahorita los valores, pero valores muy relevantes de disruptores endócrinos. Sí. Estamos hablando del mismo tipo de compuestos. ¿Y qué son este tipo de compuestos? También son contaminantes emergentes. Son contaminantes emergentes. Es un grupo que está catalogado dentro de los, o sea, bueno, se incluye, ¿no?, con los nuevos pesticidas de nueva generación que se tienen y que se producen actualmente. Ahí están los disruptores endócrinos, que son hormonas principalmente. Y que lo que hacen es que engañan al cuerpo, ¿no? O sea, si yo tomo estos disruptores, mi cerebro puede recibir un mensaje equivocado en cuanto a mi composición hormonal, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Uno de los compuestos que más se ha estudiado es precisamente, ahorita se me fue el nombre científico de este compuesto, pero es el compuesto que viene en las píldoras anticonceptivas. ¿Sí? Y ese compuesto, pues como usted sabe, una época donde las píldoras anticonceptivas pues, fue el principal método de anticonceptivo que se utilizaba, ¿no? En ese momento. Se consume, obviamente nosotros metabolizamos ese compuesto, pero nosotros generamos metabolitos secundarios y dentro de esos metabolitos secundarios, en algunos casos, tienden a ser más tóxicos que el compuesto original. ¿Sí? Entonces, nosotros los desechamos, afortunadamente, si no, pues no estaríamos vivos, ¿verdad? Nos moriríamos ahí. Pero eso se va, como le digo, o sea, los desechamos por la orina, como usted dice, y se va al agua residual, y vuelve a pasar todo esto que les acabo de decir, no se remueve, y se llega a ir a cuerpos de agua, a los cultivos,
al medio ambiente. Entra a la cadena alimenticia. Entra a la cadena alimenticia. Y pues disrupten, ¿no? Endocrinamente ahí el sistema endocrino, ¿no? de nosotros, y causa precisamente daños, por ejemplo, a nivel tiroideo, o todo lo que tiene que ver con hormona de crecimiento, etcétera. Altera totalmente ahí el sistema hormonal de las personas. ¿Qué tan expuestos podríamos decir que estamos? Estaba justamente revisando en preparación a este programa una serie de publicaciones científicas que se han elaborado para, pues, investigar. La que más me impactó fue una que se realizó en el año 2021 en el Río Bravo, a la altura de Albuquerque, donde midieron justamente la presencia de estos compuestos, químicos eternos. Antes y después de la población, o sea, antes arriba de Albuquerque y aguas abajo, ¿verdad? Okay. Y la diferencia fue casi, pues digamos, de 2 nanogramos a 46 nanogramos, ¿verdad? O sea, es decir... O sea, antes 2 nanogramos antes 2, cuando llegaba de las montañas ya traía 2. Y cuando salía de Albuquerque ya traía 46. Sí. Y desde luego, pues sabemos, o tengo entendido que Albuquerque no descarga su agua residual al río. Entonces, esto es solamente agua de lluvia que arrastra, pues no sé, cosas, o tal vez exista un mecanismo por medio del cual estos compuestos están, digamos, siendo transportados a los ríos, ¿no? Y desde luego no he visto estudios todavía muy contundentes sobre el acuífero, que para nosotros yo creo que es una gran ventaja el que nuestra agua potable pues proviene de un acuífero y no del río, ¿verdad? Sí, eso es un punto a favor, y yo creo que eso... nos debe hacer cuidarlo más, ¿verdad? Exactamente, o sea, no porque tengamos y nuestro fuente de abastecimiento sea el acuífero, quiere decir que no pasa nada. Nosotros vivimos en una ciudad árida, y eso ayuda a que este tipo de compuestos también pues tiendan a presentarse en diferentes vías de exposición. Habíamos hablado, por ejemplo, la principal vía de exposición es consumo de agua potable, pero también los polvos urbanos, por ejemplo, y lo consumo, ¿no? de productos agrícolas que hayan sido contaminados. Entonces, aquí el consumo de agua y los polvos es los mecanismos donde más podemos estar expuestos. Fíjate que nosotros. Dentro de las investigaciones que hacemos en la universidad, bueno, en el área donde yo estoy trabajamos o estudiamos mucho el tema de los microplásticos, que pues nunca nos hemos metido a ver qué tipo de compuestos vienen unidos a esos microplásticos, ¿verdad? Y que bueno, nosotros los estudiamos en la atmósfera, pero tú y tus estudiantes han estado trabajando mucho con estas remediaciones mediante humedales, ¿verdad? Construidos, y que han estado buscando la manera de, si no me equivoco, de reducir o de eliminar la presencia de antiinflamatorios, ¿verdad? en los efluentes, por decir algo. ¿Cómo ves esta tecnología, la tecnología de los humedales? Para nuestros amigos que nos escuchan, estamos hablando de crear artificialmente un área parecida a lo que comúnmente llamamos un pantano. Es decir, un área donde el suelo está totalmente saturado de agua y donde crecen cierto tipo de plantas muy especializadas, que es su ambiente, o sea, su ambiente es vivir ahí. Lo vemos, por ejemplo, a las orillas de los ríos, o aquí mismo en los canales y en los arroyos. Rumbo al Valle de Juárez. Podemos ver varios encontramos humedales, o sea, sistemas ahí. Y vemos que están llenos de plantas, ¿no? De diferentes tipos de plantas, y ustedes han reproducido estos ecosistemas para usarlos como plantas de tratamiento, ¿no? Sí, nosotros trabajamos ahí con sistemas naturales de tratamiento. Uno de estos sistemas precisamente son los humedales. También trabajamos con fitorremediación en suelo. Trabajamos con hidroponía, que es fitorremediación pero en agua. Y los humedales, la verdad, híjole, es algo tan maravilloso,
porque son ecosistemas o microecosistemas que te producen un sinfín de bienes ambientales, ¿no? Y el principal, pues es lo que usted dice, o sea, ayudan a filtrar precisamente el agua y nos reducen un sinfín de contaminantes. En el caso de los emergentes, pues sí digo, no digo que no hay estudios, ya hay trabajos donde se ha demostrado que este tipo de sistemas pues sí nos ayudan, por ejemplo, con fármacos, nos ayudan también con disruptores endocrinos, pero todavía tenemos otro tipo de grupos de contaminantes emergentes que todavía falta que se lleguen a analizar, pero se hace de manera natural. Y lo mejor de todo es que son sistemas de tratamiento de bajo costo, tanto de instalación, de mantenimiento, de operación, de todo. O sea, son económicos, solos, funcionan. Si vives en una zona como Ciudad Juárez de que o hace frío o hace calor, en invierno las plantas solitas se duermen y llega la primavera, llega el calorcito y solitas vuelven a crecer. No les tenemos que invertir gran cantidad de energía para mantenerlas vivas. Mientras menos las molestemos, mejor para ellas. ¿Sí? Más que tengan agua. Es lo único que se pide, es lo único que nos están pidiendo. Aunque tú veas, híjole, ya están ahí, parecen que ya se secaron. No se secan. Están en su ciclo. Están en su ciclo ahora sí, de que duermen en invierno, porque pues obviamente las plantas necesitan guardar la mayor energía para poder pasar esas temporadas extremas. Y luego ya llega la primavera y el verano y vuelven otra vez con todo. Y bueno, aquí el tema es, les comento, amigos que nos escuchan, muchas de estas tecnologías se han implementado. De hecho, ya en algunas partes del país, por lo menos, me ha tocado ver donde algunas pequeñas comunidades, inclusive que no tienen una planta de tratamiento mecanizada, elaboran este tipo o diseñan este tipo de humedales para no estar descargando aguas crudas, digamos, a lagunas o ríos. A cuerpos de agua, sí. Y entiendo que esto ha sido algo que ha funcionado muy bien. Sí, los humedales es un tema ya que se ha explorado hace mucho tiempo y que tiene muchos beneficios y funciona precisamente para tratar, sobre todo comunidades donde no tienen Por ejemplo, plantas. aquí los podríamos usar como en colonias, en zonas residenciales. Sí, lo ideal es en ciudades así tan urbanizadas como la de nosotros u otra ciudad ya más urbanizada. Lo ideal es de que en las nuevas construcciones, los nuevos desarrollos, se implementen este tipo de sistemas para que puedan precisamente contribuir un poco a que antes de que se descargue a la red general, pues se limpie o se filtre un poco las descargas de estos desarrollos. Y aquí hay dos opciones, o sea, la puedes usar para regar precisamente tus parques verdes, ¿no? O pues se descargue ya menos saturada a la red general y eso ayuda a que la planta de tratamiento tenga un mejor, o sea, más eficiente, ¿no? en su tratamiento. Bueno, hay digamos que en la futurología ambiental se habla de que quizá el modelo ideal para manejar nuestro acuífero sea el de reducir la extracción, reciclando N veces el agua que extraemos. Es decir, que el agua, por ejemplo, que ahorita enviamos al Valle de Juárez o la famosa línea morada, se vuelva línea azul, o sea, que la depuremos al punto donde la volvamos a consumir. Ahora sí como la estación espacial, ¿no? O sea, que está dando vueltas el agua todo el tiempo. Esto, desde luego, nos lleva a qué trecho nos falta ahorita recorrer para poder llegar a ese punto, conscientes de que pues todavía ni siquiera hemos logrado caracterizar o tener una buena idea de cómo están estos contaminantes emergentes en el agua actual, ¿no? En el agua residual. ¿O cuál es tu sentir al respecto? Híjole, es que sí es algo interesante porque pues si nos basamos en la normatividad que tenemos vigente, pues eso es lo ideal y eso es lo que vamos a tener que hacer. Pero estamos volteando para el otro lado y no queremos ver pues digamos que otro grupo de contaminantes. Mi generación, ¿no?, del siglo pasado
no se imagina tomar agua reciclada. O sea, no, y obviamente no la sé percepción si los social, etcétera. Por ejemplo, creo que acá en El Paso con su desalinizadora, y su planta esta de potabilizadora que llega a tratar inclusive a potabilizar agua residual. Pues sí, no fue bien visto ni bien recibido por la población, pero pues ¿qué hacen? Pues bueno, la gente no mientras sabe. No sepa de dónde venga. No, la estoy filtrando al acuífero. Fíjate que yo en alguna ocasión, antes de que hubiera todo estos problemas para cruzar a Estados Unidos, yo llevaba a mis estudiantes a ver esa planta. Y al final de todo el recorrido y después de haber visto todos los procesos, la prueba final es agarren agua y tómensela. Y bueno, o sea, era algo como para fortalecer esta idea de que era agua potable, o sea, claro, que se podía tomar, ¿verdad? Y desde luego, la idea que ahora están trabajando en El Paso es, pues, ¿para qué la reinyectamos? Mejor de una vez metámosla a la red, nos ahorramos energía y bueno, y sí, le damos extendemos la vida del acuífero, ¿verdad? Pues sí, eso es pues lo ideal, digo. Aquí el problema, pues obviamente, vamos a ver qué también le recibe la comunidad. Pero vaya, en algún momento eso va a ser la única solución que tengamos. Esto quiere decir que tenemos que empezar a plantear una política pública o una estrategia, pues, para reducir estos PFAS, ¿no? Estos compuestos químicos eternos. O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, los tenemos que eliminar, ¿no? Pues yo creo que sí. O dejar de producir. Dejar de producir es prácticamente imposible. Obviamente, ¿por qué? Porque vamos a llegar adelante, va a pasar el tiempo y ya va a haber otro tipo de compuestos que todavía van a ser más emergentes que los que ya tenemos ahorita. Lo que sí creo es de que aquí en México tienen que voltear a ver las autoridades, estos grupos de compuestos, estos contaminantes emergentes, todos, y empezar a explorar soluciones. O sea, y en la academia tenemos que estudiarlos más. Y en la academia tenemos que estudiarlos más. Comprar los equipos que se necesitan para pero insisto, o sea, la principal herramienta, inconveniente que tenemos y que nos impide, ¿no?, llevar a cabo mayor investigación en este tipo de compuestos es el equipo. La infraestructura no la tenemos. No, le decía, las dependencias gubernamentales que regulan el control del agua no lo tienen, o no todas. Las universidades no todas lo tienen, y eso es lo que limita que se haga este tipo de estudios. Pues se nos acabó el tiempo, mi estimado Luis Gerardo. Te agradezco mucho la presencia y quisiera ver si antes de terminar el programa, quisieras tú hacer una muy última y muy breve reflexión para aquellos jóvenes que están todavía deshojando margaritas de si vienen a la universidad o no. ¿Qué opciones tiene la universidad para quienes estén interesados en aplicar su talento y sus capacidades a resolver este tipo de problemas? Específicamente, cómo lograr que podamos darle sustentabilidad a nuestros acuíferos, a partir de investigaciones y a partir del trabajo académico que se realiza en la universidad. Pues digo, yo como coordinador de la maestría en estudios y gestión ambiental, pues obviamente acá es lo que nos dedicamos. Nosotros abarcamos las 3 matrices, aire, agua, suelo, y estamos explorando, ¿no? O sea, nos enfocamos a explorar precisamente soluciones, ¿no?, de problemáticas ambientales que son un problema, vaya, aquí en la ciudad, ¿no? No es tanto de que buscar a ver si descubrimos el hilo negro, no. Tenemos un problema, hay que buscar y proponer soluciones para atacarlo. Y bueno, o sea, digo, además de que la invitación, ¿no?, de que si gustan estudiar acá con nosotros, que se animen, que vengan a hacer un posgrado o la carrera en sí, pues también invitarlos a que sean responsables, ¿no?, con el uso de este tipo de compuestos, con el desecho de este tipo de compuestos, porque es enterarnos, ¿no? Primeramente. Primero, obviamente, enterarse. Investigar qué es esto. E independientemente de que no lo conozcas, pues no todo, o sea, todo desperdicio debe de ser llevado a cabo de una manera responsable, ¿no?
Doctor Luis Gerardo Bernadac Villegas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta edición de Orbe. Yo soy Adrián Vázquez, coordinador del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y les doy la más cordial, los invito cordialmente a una nueva edición la próxima semana de nuestro programa Orbe, reflexiones sobre nuestro entorno. Gracias por escuchar. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Esto fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Orbe, reflexiones de nuestro entorno.